En Mateo capítulo 26, nos vamos a ir hasta el versículo 36. ¿Lo tenemos todos? Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ustedes saben los nombres, ¿cómo se llaman estos dos hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan, ¿verdad? Tenían un apodo, ¿cómo era el apodo? Boanerges, hijos del trueno. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, ¿y qué dice? ¿Cómo los halló a sus discípulos? Los halló durmiendo, qué triste, ¿verdad? Y le dijo a Pedro: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y volvió a hallarles durmiendo a los discípulos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a represalias, sin miedo a persecución. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra en esta tarde es predicada, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, oramos para que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús, y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Bueno, estamos a pocos días, a un mes concretamente, de celebrar lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Porque a la gente, como le cuesta tener una vida santa, pues entonces lo han resumido todo en una Semana Santa. Y entonces esa semana pues no comen carne, hacen ciertas cosas como para limpiar un poco las conciencias, pero el Señor no nos llama a tener una Semana Santa, sino una vida santa, ¿verdad? Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dice la Biblia, tanto en Levítico como en la carta de Pedro. Y nosotros vamos a entrar en este periodo, en la Semana Santa, donde nosotros lo que recordamos aquí y celebramos es ese sacrificio que Jesús hizo. Es la decisión que el Señor tomó de ir a morir a una cruz para que su muerte nos traiga vida a nosotros. Y Jesús sabía que había llegado ese momento. No es cómodo uno por pensar, no, como es el Señor, como es Dios mismo, Él enfrentó la cruz de una manera gozosa. No, ni muchísimo menos. Aquí vemos que el Señor dice que estaba entristecido, estaba angustiado. Mi alma está triste hasta la muerte, dice el Señor, minutos antes de ser arrestado. Otro versículo anterior a este, antes de llegar a Jerusalén, la Biblia dice que Jesús tuvo que afirmar su rostro para subir a Jerusalén. No fue fácil hacer lo que hizo. Él sabía que su propósito de vida era venir a esta tierra y morir en la cruz para traer salvación, pero no fue fácil. Él tuvo que afirmar su rostro, tuvo que tuvo que llenarse de valor para poder enfrentar lo que venía por delante, esa cruz. Jesús sabía que en unos instantes iba a ser arrestado. Jesús sabía que iba a ser llevado a la cruz. Sabía que había llegado el momento más duro de su vida y en ese momento hace dos cosas. Lo primero que hace, ¿sabes qué es? Orar. La Biblia dice que el Señor, en ese momento de tristeza, de angustia hasta la muerte, no se queda en su casa lamentándose y llorando.
no se queda entristecido, sino que la Biblia dice que va al huerto de Getsemaní a orar. Y no es algo que haga el Señor por emoción, porque uno podría decir, bueno, a lo mejor el Señor, como sabía lo que le venía encima, fue a orar al Padre. No, el Señor visitaba el Getsemaní bastante a menudo. De hecho, tú te das cuenta que cuando Judas vende al Señor y le dice a los líderes religiosos, mira, yo te voy a entregar al Señor por 30 monedas, al que yo le dé un beso ese es, nos damos cuenta que Judas no iba de casa en casa buscando al Señor. No fue a casa de Pedro, no fue a casa del otro, no fue a casa de no sé quién, no fue a la plaza, no fue ni siquiera a la explanada del templo a ver si estaba por ahí. Judas fue a tiro hecho al Getsemaní, porque él conocía al Maestro. Él sabía que Jesús, en su momento más duro de su vida, lo iba a encontrar orando. La Biblia dice en el Salmo 18, versículo 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. ¿Dónde te refugias tú en los momentos duros? ¿Cuál es tu refugio? ¿Cuál es la torre fuerte a la que corres? Cuando tienes problemas, cuando te dan una mala noticia, cuando te dicen algo peligroso para tu vida, cuando te hacen esa llamada de teléfono que puede cambiar tu vida por completo, ¿dónde te refugias tú? Quizá hay personas que se refugian en la ira, en el no me digas nada, déjame solo, en un portazo, en vicio, en qué sé yo, las cosas que uno se puede refugiar. Sin embargo, encontramos al Señor que en su angustia invocó al Padre, invocó a Dios. No solamente Jesús oró, sino que además hace algo muy hermoso, que es que pide oración a los discípulos. Dice el versículo 38 de Mateo 26, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, dice el Señor. Por favor, oren por mí, dice el Señor. Es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Rey de Reyes, Señor de Señores, y sin embargo lo encontramos pidiendo oración. Dentro del pueblo de Dios creo que a veces, no en el mal sentido de la palabra, entiende lo que voy a decir, a veces hay demasiada hipocresía y falsedad a la hora de, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Así cómo te encuentras? ¿Bien? ¿En victoria? Y sin embargo estamos angustiados, estamos en problemas, estamos tristes, lo que quiera que sea, porque alguien nos ha dicho, nos ha mal enseñado de que un cristiano no puede mostrar sus debilidades. De que nosotros no podemos pedir oración a cualquiera, nos han dicho. No, tú ya tienes un nivel, tú tienes que pedir oración a la gente de tu nivel o que está por encima. Yo como pastor, yo no puedo pedir oración al pueblo. Sin embargo, encontramos a Jesús acercándose a Pedro, que era un bocazas, acercándose a Juan, a Jacobo, que eran hijos del trueno, tenían la ira todavía, ¿verdad? Y se acercó a ellos y le dijo, miren, ¿saben qué? Él abrió su corazón y le dice, estoy triste. En gran manera estoy angustiado, hasta la muerte estoy entristecido. ¿Pueden orar por mí? Por favor, ¿pueden orar por mí? Qué importante es estar respaldados por oración, por una iglesia. Qué importante es que en los momentos duros de nuestra vida tengamos la paz y la tranquilidad que hay un ejército orando por nosotros. Que no estamos solos enfrentando esas batallas. Que no estamos solos frente a ese peligro. Es un error no pedir oración en los momentos malos. Hay gente que no pide. Yo soy un pedichón para esto en este sentido. Yo a mí me duele lo que quiera que sea o tengo el más mínimo problema, pido oración. Oye, ¿puedes orar por mí? Oye, por favor, ora. Porque yo creo en el poder de la oración. Yo creo que, como ahora decía nuestro hermano Rey, cuando 2 o 3 personas se juntan, dice la Biblia, y piden la misma petición, el Señor que está arriba en los cielos lo escucha. Yo creo que la oración del justo puede mucho. Yo creo en el poder de la oración. Yo soy de los que creen que la mano de Dios solo se mueve a través de la oración, no de la lástima, no de las lágrimas, ni siquiera de las circunstancias. La mano de Dios es movida a favor de aquellos que oran. Y la iglesia está no solamente para congregarnos, que gloria a Dios porque nos congregamos y tenemos un lugar, pero la iglesia no está nada más para congregarnos, sino para respaldarnos en oración. Ustedes saben la historia cuando Pedro injustamente fue encarcelado. Y digo injustamente porque él no había hecho nada salvo predicar la palabra de Dios. Y como los religiosos de aquella época le tuvieron celos, le tuvieron envidia, la Biblia dice que lo metieron preso, le pusieron cadenas y le pusieron custodios, guardianes, para vigilar que no se escapara. Y la Biblia nos enseña lo que hacía la iglesia durante ese momento. Dice Hechos capítulo 12, versículo 5,
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero miren esto que hermoso, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Esto es hermoso o no es hermoso? La iglesia estaba orando a Dios sin cesar por Pedro. Y ustedes saben la historia mejor que yo. La Biblia dice que Pedro está ahí a medianoche en esa celda, ¿verdad? Encadenado, con custodios, con guardianes. Y de repente, mientras la iglesia hacía oración sin cesar por él, de repente se quiebran esas cadenas. Esos grilletes se rompen. Y Pedro dice que creía que estaba soñando. No es posible que esto esté pasando. Seguro que estoy soñando. Estoy tan cansado en esta celda que estoy ya teniendo hasta imaginaciones. De repente, mira, se abre la puerta de la celda. Los guardianes siguen dormidos y él empieza a caminar diciendo, no, esto es un sueño. Se abre otra puerta, se abre la tercera puerta. Y cuando está en la calle, la Biblia dice que él comprende que no es un sueño, sino que hay una iglesia orando por él y que Dios ha obrado el milagro. Cuando la iglesia de Dios se pone a orar, suceden cosas tremendas. Cuando de verdad oramos, no decimos que oramos. Cuando de verdad como iglesia oramos, suceden cosas tremendas. Y Jesús pidió oración. Pero sin embargo dice la Biblia que cuando fue a ellos, a esos discípulos, ¿cómo los halló? Durmiendo. Qué triste, ¿verdad? El Señor está en el peor momento de su vida, está angustiado hasta la muerte, está destrozado porque sabe lo que va a enfrentar. Y por favor, ¿ustedes pueden orar por mí? Claro, yo oro. Voy a orar por ti. Le mandaron un mensaje como muchos hacemos. Estoy orando, te respaldo en oración. Así que bueno, y el Señor se va confiado y está orando, está clamando al Señor. Y cuando viene a coger un poco más de ánimo, mira a Pedro, mira a Juan, mira a Jacobo, los tres durmiendo. Y le dice el Señor en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Esta frase que dijo el Señor no es una reprimenda, no les está recriminando ni echando nada en cara, sino simplemente el Señor honestamente se sorprendió de que en el momento más duro de su vida, esos discípulos, ese Pedro que había prometido estar con él hasta el último día de la vida, hasta morir si fuera necesario por él, le sorprendió que estuviesen durmiendo. Porque trata de imaginarte esta escena. Jesús está angustiado, está triste, pide oración a sus discípulos, pero cuando va a ellos los encuentra durmiendo. ¿Te puedes imaginar eso? Y yo creo, sin miedo a equivocarme, que esta es la realidad de la iglesia de hoy. Jesús sigue haciéndonos un llamado a la oración. En textos, por ejemplo, como el versículo 41 de Mateo 26, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Más adelante el Espíritu Santo inspira a Pablo y dice en la primera carta de los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Como la iglesia oraba sin cesar por Pedro, ahora sí oren ustedes sin cesar. Que no sea una oración momentánea, que no sea ahora oramos por Pepín y ya está y no nos acordamos más. No, que sea una oración sin cesar. Velen, oren para que no entren en tentación. Es un llamado que el Señor nos está haciendo. Encontramos también que Jesús sigue orando como hizo cuando le dijo a los discípulos, oren por mí. Y él se fue a orar. Y la Biblia nos enseña que Jesús a día de hoy sigue orando, sigue intercediendo por nosotros. Dice Romanos 8:34 que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor está intercediendo por nosotros al Padre? Es que si no fuera así, ¿quién estaría aquí? No, yo estoy aquí porque soy bueno, ya. No, es que yo estoy aquí porque estoy luchando por mi santidad y ya. Aquí no hay bueno ni uno, dice el Señor. Pablo más adelante dice que no hay ni un justo sobre la faz de la tierra. Si nosotros hoy estamos aquí glorificando a Dios, es porque ese mismo Dios en el cuerpo del Hijo está intercediendo por nosotros. Esa misma intercesión que hizo por Pedro, vienen días difíciles, Pedro, se va a complicar la cosa, no te preocupes, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, dice el Señor. Y esa intercesión de Jesús por Pedro hizo que Pedro se mantuviese en el camino. Tuviese un momento difícil, pero se mantuviese en el camino. Y esa intercesión que el Señor está haciendo por nosotros es lo que nos mantiene aquí en la iglesia y amándole. Así que encontramos que el Señor nos está llamando a orar, el Señor sigue orando, pero sin embargo el Señor, creo yo, que cuando Él se acerca a mirarnos, gran parte de la iglesia está durmiendo.
creo y sin miedo a equivocarme lo digo, que el Señor sigue llamándonos a orar, el Señor sigue cumpliendo con su oración, pero que cuando viene encuentra a muchos como Pedro, a muchos como Juan y a muchos como Jacobo durmiendo mientras deberíamos estar orando. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, iglesia. Y aún así gran parte de la iglesia está durmiendo, está ajena a esto. Jesús despertó en varias ocasiones a los discípulos de la misma manera que Dios quiere levantarnos a nosotros, hacernos un llamado a la acción, una llamada de atención diciendo, no es momento para dormir, es momento para que te levantes, para que ores, para que clames. Y honestamente, cuando yo leo la historia de Getsemaní, yo me entristezco porque veo como la iglesia de hoy sigue igual. O parte de la iglesia, no todos, porque gracias a Dios la Biblia dice que Dios siempre se hace de un remanente fiel. ¿Amén? Pero qué triste saber que siempre ese remanente es algo pequeñito. Es un grupito mínimo, ¿verdad? 2, 3 personas y decimos, gloria a Dios por el remanente. Ya, pero hombre, y si el remanente fuera el 90% de la iglesia sería diferente. Si las personas de oración, en vez de 2 o 3 aquí, fueran 15, fueran 20, fueran 100, oye, la cosa cambiaría, ¿verdad? Pero sin embargo encontramos que parte de la iglesia está durmiendo mientras tienen que orar. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿por qué está durmiendo la iglesia? ¿Por qué la iglesia, que somos nosotros, no identifique la iglesia como lugar, como local, nosotros? Cuando deberíamos estar orando a nuestro Dios, las cosas están complicadas, se están poniendo cada vez más complicadas. ¿Por qué en vez de estar orando y clamando, estamos durmiendo espiritualmente hablando? Yo he puesto 3 motivos, yo sé que tú podrías poner un cuarto, un quinto, un décimo seguramente, pero como me toca a mí compartir hoy, yo he puesto 3. La primera respuesta a esta pregunta creo que es porque hay gente que no le dan importancia, no le dan valor, honestamente, no creen en el poder de la oración. Hay cristianos que ven la oración como un trámite que tenemos que hacer. Bueno, ahora que soy religioso, dicen algunos, ahora tengo que rezar. Ahora tengo que orar, ahora antes de comer lo que tengo que hacer es dar gracias a Dios. Y piensan que es simplemente un trámite, es como leer el rosario, no, rezar el rosario, o qué sé yo, es como un trámite que tengo que cumplir con Dios. ¿Cómo? Orando. Ahora tengo que hacer esto. Y no lo ven como el mayor recurso de poder que tenemos. El segundo motivo que encuentro yo por el cual la iglesia no está orando sino durmiendo, es porque están tan ocupados que no encuentran tiempo para orar. La iglesia de hoy está tan ocupada, tan agotada, como dice la Biblia que Pedro y Juan y Jacobo estaban con los ojos cargados de sueño. ¿Cuántos tienen los ojos cargados de sueño? Una vez estaba en un culto y el predicador dijo, digan amén todos los dormidos, y la mitad de la iglesia dijo, amén. No lo quiero hacer aquí para no hacer pasar vergüenza a alguno, pero el ritmo de vida que nos ha metido este mundo, donde ya no se trabajan 8 horas, sino que se trabajan 10 y 12 y 14 horas, nos tienen los ojos cargados de sueño. ¿Y a qué hombre, a qué padre de familia que se está reventando a trabajar, a qué mujer, a qué camarera de piso tú le puedes exigir que se levante media hora antes para orar? ¿A qué mujer que se está deslomando las espaldas en los hoteles? Hombres que se están dejando la salud en los hoteles, tú le puedes decir con toda tu cara, ven al culto porque si no estás mal delante de Dios. Y tienes que hacer esto, y tienes que participar en la actividad del lunes, del martes, y tienes que venir a orar el miércoles, y tienes el grupo de hogar los jueves, y viernes también tienes reunión, y el sábado vigilia, y el domingo culto. Y no faltes porque te miramos con mala cara. Hace años atrás, compartía un mensaje que se tituló Cristianos súper ocupados. Y hablaba de que nosotros como creyentes estamos en desventaja con el tiempo, con la gente del mundo. La gente del mundo tiene sus compromisos al igual que nosotros. Tienen su trabajo de 8, 10, 12 horas. Tienen su casa que atender, su familia que atender, tienen sus responsabilidades. Pero es que nosotros además tenemos un sinfín de actividades en la iglesia. Un sinfín de cultos, de reuniones, de cosas, que a veces eso nos hace estar agotados, como para que encima venga alguien como yo y te diga tienes que orar media hora al día. Pero ¿y de dónde saco el tiempo, mi hijo, si no me da para más? Si los 20 minutos que estoy en casa me gustaría disfrutar de mi hija.
Si la media hora que estoy en casa lo único que me apetece es sentarme y ver la tele y comer un poco y tener un poco de paz después de estar aguantando a tremendo sinvergüenza en mi trabajo. Y hay gente que está durmiendo mientras es tiempo de orar porque están agotados. Están como Pedro con los ojos cargados de sueño. Pero el tercer motivo, que es el que me quiero centrar en 10 minutos, ¿por qué duerme la iglesia y no está orando? Es porque puede haber un espíritu de sueño sobre algunas personas. A algunos esto les suena un poco extraño, pero para los que les gusta leer la Biblia saben de lo que estoy hablando. La Biblia dice en el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos, aleluya, dijo aquel, y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor, dice el versículo 10, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. La Biblia habla de un espíritu de sueño, o como dice la Nueva Versión Internacional, un espíritu de profundo sueño. ¿A cuántos alguna vez les ha entrado un profundo sueño? En la iglesia, ¿cuántos se han dormido aquí en una predicación? Arley no levanta la mano, que todos, bueno, yo por lo menos, ya no, últimamente no, gracias a Dios. Pero en los primeros meses de Arley era que él se sentaba ahí. Ustedes han visto que yo evito mirar para aquí, porque ya he cogido esa manía. Yo no puedo mirar porque me frustra como predicador ver a alguien dormido. Por eso hemos puesto estos focos aquí, para yo mirarlos, quedarme ciego y no ver a los 3 o 4 que siempre se duermen. Pero qué incómodo es, ¿verdad? Que estés en un lugar donde no debes dormir. ¡Wow! Y te entra ese sueño profundo. En clase, ¿verdad? Cuando teníamos que madrugar, íbamos ahí al colegio y estábamos en clase de matemáticas y luchabas con tus ojos así, te pesaban, tenías cargados los ojos de sueño. Decía, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir, no me puedo dormir, y de repente estás así. ¿No les ha pasado nunca eso? O en una reunión, a mí me ha pasado hablando con gente. Cansado y hablando, y esa gente que habla siempre con el mismo tono, yo los miro, es que están diciendo lo mismo 80 veces, y yo, a ver si acaba ya, y como a mí me da corte decirle, mira, mi hijo, ya está, hombre, ya me lo has dicho, no siga. Y te entra como ese cansancio diciendo, son las 9 de la noche, quiero irme a mi casa, mi hijo, acaba ya. Y te entra ese sueño, ese espíritu de sueño. Hay una historia que leí hace muchos años atrás de un hombre que quiso, y lo logró, dar la vuelta al mundo en avioneta. Él solo, en una avioneta, no un avión, en una avioneta. Cargó un montón de comida, como para no sé cuántas semanas, no recuerdo honestamente el tiempo que iba a durar. El tipo dice que se sube a la avioneta y empieza a volar, y claro, como no tienes otra cosa que hacer, salvo estar pilotando, dice que empieza a comer, y se comió en 2 días lo que tenía para 2 semanas. Y luego pasó un montón de hambre, pero dice, honestamente yo aguantaba el hambre. Sabía que tarde o temprano iba a llegar, estaba lleno. Era muy complicado ir al baño en esa avioneta, tenía sus recursos, pero dice, aguantaba lo máximo posible para ir al baño, tanto para una cosa como para la otra. Aguantaba lo máximo y bueno, era llevadero eso. Dice, solo había una cosa con la que no podía, el sueño. Cuando el sueño me invadía, yo no podía hacer nada, yo me echaba agua por la cara, yo me intentaba de incorporar en esa avioneta y era imposible combatir el sueño. ¿A cuántos ha venido este sueño alguna vez en su vida? Y espiritualmente puede ser que haya gente así también. Que sea un tiempo para levantarse, que tengan ganas, incluso deseo de levantarse, pero hay un espíritu de sueño que los tiene atrapados, paralizados. Isaías en este momento le está hablando al pueblo de Israel, y para ese entonces Israel se encontraba en un estado de hipocresía total. Israel estaba viviendo de apariencias en ese momento. Tenían tremendos mensajeros, tremendos profetas que les llevaban palabras directamente de parte de Dios, como Isaías, pero ellos como que ya se habían acostumbrado a eso. Daban por hecho que iban a ir a la sinagoga, al templo, a las calles, y un hombre ungido como Isaías iba a traer una palabra. Y ya pasaban por alto las palabras del profeta, porque ya era algo normal, era algo común tener palabra de Dios.
Hay gente que ya da por hecho que va a venir aquí, que va a sentir la presencia de Dios bueno, está bien, sí. Como dice Arley, sí, bueno, está bien. Incluso si no sienten la presencia de Dios, tienen la cosa de decir, hoy Jorge no afinó. Hoy Jorge lo intentó, puso de su parte, pero no, hoy no estaba sembrado, Hoy yo estaba mirando a Lorena, estaba mirando a Ruth y no acababan. Porque ya damos por hecho que algo tiene que suceder. Porque estamos acostumbrados a que eso suceda. El profeta Isaías les acaba de anunciar una visión que viene directamente de Dios, donde dice, viene tiempo difícil, les dijo Isaías. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, ustedes van a ser sitiados, van a ser atacados, van a ser humillados por sus enemigos, especialmente por el rey Sennacherib. Pero si ustedes se preparan, si ustedes se despiertan, si ustedes se levantan en guerra, ese ataque el Señor los librará con mano poderosa y destruirá a sus enemigos. ¿Y sabes cuál fue la respuesta del pueblo? Sí, qué bueno. Indiferencia total. No se escuchó un amén, no se escuchó un gloria a Dios, no se escuchó a alguien decir vayamos allá, vamos a levantarnos en guerra. Hay un comentario bíblico que dice, referente a esto, a la respuesta que dio el pueblo, que recibieron este mensaje de una manera estúpida y con una atónita incredulidad. Me entristece saber que hay gente que escucha el mensaje de Dios y lo hace con indiferencia. Que hay personas que vienen y comparten un mensaje de Dios y su respuesta es, sí, bueno, está bien. No veo la hora de que llegue el próximo domingo para volver aquí. Sí, mira, que viene Sennacherib. Qué bueno, está bien. Que nos tenemos que preparar. Qué bueno. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios es lo único que necesitamos. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay un hombre en la Biblia que entendió más que nosotros. Y el Mateo capítulo 8, versículo 8 dice que respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di esa palabra porque yo creo en el poder de la palabra y sé que este problema desaparecerá, sé que mi criado sanará. La palabra de Dios es tan poderosa que discierne nuestros pensamientos, discierne nuestras intenciones. Es tan poderosa la palabra de Dios que cuando es predicada uno siente que le está hablando el mismo Dios a su vida y se siente desnudo delante de la presencia del Señor. Y Dios en su inmensa misericordia les da al pueblo una y otra oportunidad de este mensaje de que vienen tiempos difíciles. Si te has leído el libro de Isaías, te vas a dar cuenta que no una ni dos, sino hasta en 6 ocasiones, Isaías advierte al pueblo que vienen tiempos complicados. Y lo repite tanto intentando que Israel despierte, salga de esa apatía, de esa religiosidad, de ese pasotismo. Y lo repite tanto para que suceda lo que dice el versículo 9 cuando Isaías les dice, deteneos y maravillaos. Pero ellos ni se detienen y mucho menos ni se maravillan de lo que Dios está diciendo ni haciendo. ¿Te detienes alguna vez para observar la hermosa creación de Dios y maravillarte? ¿Hace cuánto que no te detienes y te maravillas? ¿Hace cuánto que no te gozas en el Señor verdaderamente? Quitando toda religiosidad. Hoy domingo, 6 de la tarde, iglesia, otra vez, venga. Hoy les decía a la iglesia de Puerto Rosario, empezábamos el culto a las 11 y se lo decía antes a Damar y éramos 7 personas. 7 personas. Y acabamos el culto, eso era lleno por completo la iglesia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque todos podemos llegar tarde un día, 2, 3, 4, venga, 5. Pero es que ya no nos maravilla las cosas del Señor. Y ya muchos vienen, ¿sabes por qué vienen? Por cumplir. Para aliviar sus conciencias.
Y vienen porque, bueno, saben que tienen que venir, saben que aquí hay bendición, saben que sí, tienen el deseo, pero no se maravillan en las cosas de Dios. No se detienen, no se gozan en las cosas del Señor. ¿Y tú sabes por qué Israel se encontraba en este estado? Uno de los motivos por los cuales Israel no se vuelve a Dios es porque piensan que ellos estaban bien por el simple motivo de que externamente estaban haciendo lo religioso. Ellos seguían celebrando las fiestas, ellos se seguían congregando, ellos incluso seguían adorando con su boca, bendiciendo a Dios. Pero ¿y cómo estaba su corazón? ¿Cómo estaba el corazón del pueblo? Isaías 29:13 dice, miren qué triste. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Qué hermoso, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, fíjense en eso, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ellos tenían un corazón alejado de Dios. Ellos no tenían temor. El temor de Dios se había convertido simplemente en doctrina. No sé si les suena a algunos de estos. El temor de Dios era una simple enseñanza que la Biblia da, pero no lo vivían en sus vidas. Ellos tenían el Dios te bendiga en la boca, pero su corazón no estaba con el Señor. Ellos tenían la palabra de Dios en su boca, pero su vida no reflejaba lo que dice la palabra de Dios. Tenían mucha religiosidad, pero no tenían intimidad. Y Dios fue muy paciente con Israel y les daba oportunidades. Oportunidades, algún día cambiará. Algún día mi pueblo despertará. Algún día mi pueblo despertará de ese sueño apático que les tiene hacia mi obra. Y Dios era paciente, les daba oportunidad tras oportunidad, pero el pueblo prefirió quedarse en su religiosidad antes de entrar en la intimidad. ¿Y saben cuál fue la solución de Dios ante la religiosidad del pueblo? No le quedó otra que mandar sobre ellos un espíritu de sueño. En Isaías 29:10 dice, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y mi querido hermano, una vez el Señor envía ese espíritu de sueño, ya aunque quieran, no entienden las palabras que Dios dice. Porque están somnolientos y toda palabra predicada no llega porque no la entienden. Y uno dice, pero es que leo y no entiendo. Es que yo no entiendo nada de lo que este hombre habla ahí los domingos. Yo no entiendo nada, yo estoy perdido. Yo no comprendo, yo sé que ahí van, primero se canta, luego se escucha a un tío hablar 20 o 30 minutos de lo más aburrido, pero yo no entiendo nada. Y no te quito razón, pero a lo mejor puede ser que Dios ha tenido que enviar un espíritu de sueño. Isaías 29:11 dice, y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, es que no puedo, está sellado. Y a veces le dices a la gente, pero chico, ¿cuándo vas a cambiar esa conducta? ¿No ves lo que la Biblia dice? Y dice, es que yo no entiendo. Pero tú no te das cuenta que la Biblia dice, pero es que no comprendo. Es como un libro sellado. Y se lo dice y le atacas esa verdad por diferentes ángulos. Mira este versículo, mira lo otro. Ya te olvidas de la Biblia y le haces razonar. Mira que esto, mira, pero tú no ves que ese camino, hijo, ¿dónde te va a llevar? Pero tú no ves esa persona, ¿dónde te va a llevar? Pero tú no ves ese vicio, ¿dónde te va a llevar? Y por aquí, yo no entiendo. Es un libro sellado. Pero ojo aquí, porque no es el enemigo quien envía ese espíritu de sueño, sino que es Dios mismo quien derrama el espíritu de sueño al no querer escuchar la palabra de Dios. Algo parecido es lo que le ocurrió a Faraón cuando él no quiso escuchar, no quiso obedecer a lo que Dios le dijo a través de su siervo Moisés. La Biblia dice que Moisés fue una y otra vez delante de Faraón. Mira, Faraón, por tu bien, deja salir al pueblo. Déjanos salir a adorar 3 días al desierto. Por favor, no me entiendes a mí, no te preocupes. Aarón, ven para aquí, díselo tú con tus palabras, que ya sabes que yo me cuesta un poco hablar. Y Aarón venga una y otra vez a decirle lo mismo. Y se lo decía de una manera y se lo decía a la otra, que si tiraba la vara, que si la cogía, que si era la serpiente, que si después era un palo y un montón de cosas. Y Faraón no quería prestar atención a la palabra de Dios. Y la Biblia dice en Éxodo 7:3
yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Sabes por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Porque no quiso hacer caso por las buenas. Porque Dios, a través de su siervo Moisés, intentó llevarle su mensaje por las buenas, con amor. Como dice esa hermosa canción de aquel cantante que desgraciadamente ya falleció, lo quiso atraer con cuerdas de amor. Y se lo dijo una vez, se lo dijo otra vez, se lo dijo una tercera vez, se lo dijo Moisés, se lo dijo Aarón, se lo dijeron las señales, se lo dijeron las cosas que sucedían, pero Faraón no hacía caso. Y Dios no le quedó otra cosa, otro remedio que endurecer su corazón. Otro ejemplo de esto es Saúl, el rey Saúl. A Saúl se le predicó la palabra, se le enseñó lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. A Saúl se le dijo, mira, te conviene que no hagas esto, te conviene hacer lo otro. ¿Y sabes cuál fue el resultado? En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26, y Samuel respondió a Saúl, Saúl, hasta aquí, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y por tanto el Señor te ha desechado para que tú no seas rey sobre Israel. Saúl desechó la palabra de Dios. ¿Sabes qué es desechar? Tener en poco, despreciar, escuchar un mensaje de Dios y decir, sí, bueno, está bien, me da lo mismo. Qué bueno, Isaías predicó, una maravilla, que si Senaquerib para arriba, que si va a pasar esto, tremendo Isaías, cómo se preparó hoy el mensaje, qué bueno. Sí, pero bueno, ¿y qué vas a hacer? No, el domingo que viene vengo y escucho otra vez. Desechando la palabra del Señor, no teniéndola en valor. Qué triste saber que hay gente que tiene en poco la palabra de Dios. Tienen en poco lo que se predica. Y lo sé porque viven al margen de lo predicado. Dios lleva tiempo diciendo, cuidado que viene Senaquerib, vayamos por aquí, y todavía te encuentras a gente. ¿Tú quieres ver que todavía hay gente caminando por allá? El Señor lleva trayendo mensajes una y otra vez sobre su pueblo, sobre esta iglesia. Vayamos por aquí. Tenemos la necesidad de orar. Tenemos que consagrarnos. Tenemos que vivir en santidad. Y todavía hay gente caminando por allí. Y tú le dices, pero es que no entiendo. Yo por lo menos vengo. Da gracias que vengo aquí los domingos. Mira, para mostrar que lo del espíritu de sueño no fue algo puntual, como algo de que pasó en el Antiguo Testamento y ya está, Dios a través de Pablo vuelve a recordar este pasaje, este acontecimiento del espíritu de sueño. Y en Romanos 11:8 dice, como está escrito, dice Pablo, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Espíritu de estupor, estupor es sueño. Literalmente es somnolencia. Y a veces Dios tiene que derramar sobre alguien un espíritu de estupor. ¿Y sabes cuáles son las consecuencias de vivir bajo este espíritu de sueño? La primera consecuencia que yo encuentro es que eso nos impide crecer en Cristo. Qué triste es ver a alguna persona que pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses en el Señor y nada cambia. Y en el peor de los casos pasan los años y nada cambia salvo que viene a la iglesia. Y en el momento más trágico, en el caso más trágico, más triste, pasa su vida y nada cambia. Todo sigue igual. Y yo me congrego, yo vengo, yo creo en Dios. Yo tengo mi Biblia abierta en el Salmo 23 ahí en la mesita de noche. Pero nada cambia. Aquellas personas que tienen ese espíritu de sueño no pueden crecer. Otra consecuencia de vivir bajo este espíritu es que no tienen el deseo de servir a Dios. Claro, al estar somnolientos, al estar dormidos, no ven importante el hecho de servir a Dios. Y hay tanta gente que no tiene deseo de servir a Dios.
¿Será que mi único concepto que tengo de Dios es servirle, servirle y servirle? Algo bueno a mí me han enseñado y es el servicio a Dios. Algo bueno yo he sido inculcado durante muchos años y es a servir a Dios a pesar del cansancio. Y yo no entiendo otro sistema de adorar a mi Dios que servirle. A mí no me entra en la cabeza, será porque he sido educado así. No me entra en la cabeza ser creyente y no servirle. No, pero es que vengo a la iglesia, gloria a Dios, sigue viniendo, las puertas están abiertas siempre para ti. Pero no se trata de venir, se trata de servir. Pero cuando uno tiene este espíritu de sueño sobre su vida, este espíritu de estupor, no tiene el deseo de servir. En 1 Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios nos ha salvado para servir a ese Dios vivo y verdadero. Pero los que están bajo ese espíritu no ven importante el servir. Es más, lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Que yo tengo que ir ahora y hacer qué? ¿Que me estás diciendo que yo tengo que predicar su palabra yo ahora? ¿Que yo tengo que ir a la iglesia a hacer lo que sea? ¿Que yo tengo que formar parte de... ¿Que qué? O sea, yo no voy a perder el tiempo en eso. Yo tengo mis cosas que hacer, mi hijo. Una vez Damaris y yo estábamos hablando con una mujer, haciéndole un llamado. Oye, chica, ya han pasado tiempo. Tienes que servir, hombre. Tienes que servir en la iglesia. Tienes que servir al Señor. ¿Y quién limpia mi casa? Me dice. Y dijo una cosa groserísima que no la voy a decir. ¿Y quién va a venir a limpiar mi casa? Digo, bueno, está bien. Tienes razón. Es mejor que vayas y limpies tu casa. Mejor. Aquellos que están bajo un espíritu de sueño, eso les impide tener intimidad con Dios. Se impide leer, orar, bueno, ya no hablemos de ayunar, porque honestamente, ¿quién puede leer la Biblia con sueño? ¿Quién con sueño puede leer? Llegan a casa cansados del trabajo, de los quehaceres del día. No, y a mí no me apetece abrir este libro, encima las letras chiquititas, encima tienen columnas de 2 en 2. No, yo no puedo. Yo, por ejemplo, soy una persona que no puedo orar sentado. Yo no puedo, yo me duermo enseguida. Yo tengo que caminar, estar en pie. Yo admiro, por ejemplo, a Mélida. Mélida, tú vienes aquí un día de 12 horas de oración, de 10 a 10, y ella está sentada en esa silla ahí. Yo a veces me acerco y digo, esta mujer está despierta. Está sentada. Y tú dices, oye, a las 10 se va a la casa. No, es que a las 10 empieza la vigilia. Y se queda hasta las 12, ahí sentada. Yo soy incapaz de hacer eso. Yo me duermo. Tengo que caminar, tengo que hacer. Porque ¿quién puede orar con sueño? ¿Quién puede tener intimidad con Dios con sueño? Nadie. Entonces cuando estás bajo este espíritu te resulta pesado leer, orar, ya ni digamos. Cuando estás bajo este espíritu de sueño eres insensible a las cosas de Dios. Cuando está el espíritu de sueño sobre alguien es insensible, es indiferente a las cosas de Dios, le da lo mismo cómo va la obra. A mí no me pidas más de lo que hago, que es venir. Me da lo mismo si predico o no predico, a mí me da lo mismo si esta persona se está muriendo y se va a ir al infierno, a mí no me hagas responsable de su alma, me trae sin cuidado lo que está pasando. Dice Romanos 11:8 en la versión Dios habla hoy. Como dice la Escritura, Dios los hizo espiritualmente insensibles. Hay personas que son insensibles espiritualmente hablando. Que tú les dices, pero ¿no te da pena la situación en la que están nuestros jóvenes hoy en día? ¿De verdad no te da pena saber que Pepín, no te imaginas cómo está ese hombre? Ah, no, yo ya oré el domingo. Ah, bueno, qué bueno. Ah, sí, qué bueno. ¿De verdad no te da pena saber que nuestra hermana Carmen lleva días sin dormir acompañando a su esposo en el hospital sola? Por ponerte un ejemplo, no estoy diciendo nada, estoy poniendo un ejemplo. Que hay gente a la que a veces a ti te afecta algo más de la cuenta, como el Señor, que estoy angustiado en gran manera. Y yo espero encontrar una respuesta en los discípulos y cuando voy están dormidos. ¿Tú dices, en serio? ¿Te ha pasado alguna vez que estás pasando un mal momento y se lo dices a alguien? Y esa persona lo que te dice, tampoco es para tanto.
¿Perdona? No será para tanto para ti, para mí es algo que me quita el sueño. O de algo hay que morir, dijo. Pero como de algo hay que morir, hombre, ponte en mi piel. No seas insensible. ¿Te ha pasado de eso? Hablar con alguien y que, el típico, no, yo lo he pasado peor. Ah, bueno, es bien, pero es que ahora me está pasando a mí, ¿sabes? Y yo esperaba por tu parte un poco de empatía, no que durmieras, no que fueras apático a esto. Y al ser insensibles, lo que pasa es que se pierde después el temor de Dios. Y ocurre lo que le pasó al pueblo de Israel. Romanos 11:11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? No, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Cuando uno es insensible a las cosas de Dios, escuchen esto, se comienza a transgredir. Cuando uno no le da importancia a las cosas de Dios, comenzamos a transgredir. ¿Tú sabes lo que es transgredir? Algunos lo saben. Transgredir no es pecar con avidez. No es deleitarte en el pecado. No, transgredir significa literalmente traspasar el límite. Transgredir es decir, yo como cristiano tengo este límite que no puedo pasar, el que sea, no puedo cometer eso. Y como cada vez eres más insensible a las cosas de Dios, cuando menos te das cuenta, sin querer, sin buscarlo, has traspasado el límite. Y te encuentras haciendo cosas que hace unos meses atrás decías, nunca lo haré. Y te encuentras cometiendo pecados que hace un tiempo atrás decías, jamás caeré en eso. Y te encuentras en un enfriamiento espiritual que tú dices, pero si es que no soy ni la sombra de lo que fui hace años. Y hoy me encuentro aquí apático a las cosas del Señor, cada vez cometiendo más transgresiones, más pecados. Y todo eso es por ser insensible a las cosas de Dios. Y eso te lleva a que endurezcas el corazón, esa insensibilidad te lleva, me da lo mismo, ¿sabes? Pero en serio, ¿no ves cómo está tu vida? Me da lo mismo. En serio, ¿no te da pena cómo está tu familia, cómo está la situación, cómo está lo que sea? Me da lo mismo. Y la Biblia dice en Hebreos 3:8, mira, no endurezcas tu corazón. Haz lo que quieras, pero guarda tu corazón sobre toda cosa, no lo endurezcas. Dios nos aconseja en varios textos que no endurezcamos nuestro corazón. Y lo último, cuando uno tiene este espíritu de sueño, es apático espiritualmente. Cuando no maduras en las cosas del Señor, cuando no le sirves, cuando no lees, cuando no oras, cuando no tienes intimidad, cuando eres insensible y cuando endureces el corazón, ¿qué te queda más que estar apático a las cosas de Dios? Apatía es desinterés totalmente de las cosas del Señor. Me da lo mismo. No voy a hacer la pregunta porque qué bueno sería que nadie levantase la mano, pero ¿cuántos están en apatía espiritual? ¿A cuántos le da lo mismo ahora mismo la vida? ¿Cómo está su espíritu? ¿Cómo está su alma? ¿A cuántos le da lo mismo saber si Dios se está agradando o no de ti, de tu vida, de tu manera de vivir? Nosotros tenemos que despertar a lo que Dios está haciendo. Es terrible ver una iglesia apática, se los digo de verdad. Es terrible ver una iglesia llena de dones, de talentos dados por el Señor y encontrarlos apáticos. Como tener una cita de domingo a domingo simplemente, pero entre semana, como dijo un pastor que escucho mucho, Mario Vega, dice, hay creyentes que se comportan como verdaderos hijos del Señor el domingo, pero de lunes a sábado son huérfanos, parecen huérfanos. Qué triste es ver una iglesia dormida, donde el pequeño remanente sea la excepción de 2 o 3 que sirven y los demás. ¿Y dónde están los valientes? ¿Y dónde están esos hombres que Dios ha puesto aquí? ¿Y dónde están todas esas mujeres que Dios ha depositado en ellas talentos, dones, espíritu de oración, guerreras, gente incansable? ¿Dónde están esos hombres que Dios quiere que se levanten, que Dios quiere que sean sacerdotes de sus casas? ¿Dónde están esos hombres que quieran luchar por la santidad?
Que aparten sus ojos de la pornografía, que aparten sus ojos de cosas vanas. ¿Dónde están esos hombres que se levanten en guerra y que digan, heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿Dónde están esos hombres que miren más allá del dinero y miren por los intereses de Dios? ¿Dónde están esos hombres que aman al Señor por encima de su propia vida? ¿Dónde están esos hombres fieles a sus esposas, incapaces de hacerle daño a sus esposas, a sus hijos, a la obra de Dios? ¿Dónde están esos guerreros? Porque perdonen, pero yo veo muy pocos. Veo muy pocos guerreros, veo muchos hombres llamados por Dios, pero muy pocos guerreros. Veo muchos hombres entretenidos en las cosas de Dios, pero pocos comprometidos con la obra de Dios. Y me da pena, no pena por ser el pastor y ver que hay parte de la iglesia durmiendo, sino pena porque te vas a dar cuenta y quizás sea demasiado tarde, de que Dios tiene grandes cosas contigo, con tu vida, que sirves para algo más que para trabajar y para producir dinero, que sirves para algo más que estar metido en los vicios, que sirves para algo más que para estar engañando, que sirves para algo más que para estar siempre en problemas. Y que hay un profeta, que hay un pastor que constantemente te lo está diciendo, vienen días malos, prepárate. Levántate en oración. Y tu respuesta no puede ser, bueno. Y venir el próximo domingo y yo tener que quemarme las pestañas diciendo, pero ¿cómo se lo puedo explicar a esta gente? Que despierten, que salgan por favor de esa apatía. Que no se trata de venir a la iglesia, que se trata de ser cristianos. Que no se trata de aparentar, que no se trata de fingir, se trata de ser. Que no se trata de tener la palabra de Dios en nuestra boca, se trata de tener a Jesús en nuestro corazón. Que no se trata de estar aquí, venir y cantar una canción preciosa que nuestro hermano Jorge, el equipo de alabanza, se prepara y lucha toda la semana y cantar aquí. Aquí se trata de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y hasta cuándo la iglesia va a estar dormida? ¿Hasta cuándo va a estar en esa apatía espiritual? ¿Hasta cuándo vamos a estar desechando la palabra de Dios, dando más valor a lo que nos dice la gente, a lo que nos dice el mundo, a lo que nos dice el salario, antes de lo que nos dice la palabra de Dios? Jesús en 3 ocasiones se acercó a sus discípulos y los halló durmiendo. Y los quiso despertar, pero ya en la tercera dijo, ya. Hay cosas que no se pueden forzar. Hay cosas que no se pueden forzar. Y mi Dios no es un mendigo. Mi Biblia dice que Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él te llama. Y Él por su misericordia te insiste. Y Él te manda un mensajero, otro mensajero, una vivencia, una circunstancia, cualquier historia, incluso hasta problemas. Hoy me decía una madre que su hijo fue a la iglesia y dice, pastor, ora por favor, para que no sea el problema que tiene la razón de la que ha venido, sino que permanezca. Digo, a lo mejor Dios ha usado ese problema para que venga. Gloria a Dios por ese problema. Nuestro hermano Rafa, ¿saben quién es, verdad? Lleva un añito muy malito de cáncer. Hoy precisamente vino de Barcelona en el avión, cansado, con fiebres. ¿A dónde estaba? No, a las 11 de la mañana, en la iglesia. Y a veces hablo yo con él y me quedo mucho rato hablando con él y él siempre me dice, Alberto, ¿tú sabes qué? Yo doy gloria a Dios por el cáncer. Digo, Rafa, no digas eso, hombre. Encima yo lo quiero a él un montón. Yo viví con él un año en la habitación y me dice, sí, yo doy gloria a Dios por esta enfermedad, porque esta enfermedad me ha llevado a acercarme más a Dios. Yo estaba ya apático de las cosas del Señor, iba a la iglesia como podía estar en un bar viendo el fútbol, de verdad te lo digo, me decía él. Pero desde que le vi los dientes al lobo, desde que aquel médico dijo esas palabras malditas, yo me he entregado a Dios y lo estoy sirviendo como nunca antes. La Biblia dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy el Señor nuevamente, no sé cuántas veces más lo hará, seguramente muchas veces más, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Pero nuevamente te está tendiendo la mano y te está haciendo un llamado a que salgas de la apatía. A que salgas, esta es una palabra mía, no es bíblica, pero la vas a entender. A que salgas del pasotismo. A que te comprometas de verdad con el Señor. No te estoy hablando de
de que te comprometas de verdad con la iglesia. ¿Quieres ir a otra iglesia? Maravillosa. Aquí hay muy buenas iglesias. Nuestro hermano Dariel tiene una hermosa iglesia también que está pastoreando. Te invito a que puedas ir también para allá, sin problema, no tenemos problemas en eso. Estoy diciendo, comprométete con Dios. Ponte serio, ponte seria delante del Señor. No dejes que ese rey Sennacherib que se estaba acercando cada día más a Israel siga acercándose. Ponte serio delante de Dios. Me gustaría que cerrases tus ojos y que nos pongamos de pie por un instante. Y oro en el nombre de Jesucristo para que esta palabra la dejes almacenar en tu corazón. Oro en el nombre de Jesucristo para que esta palabra pueda entrar, pueda, como dice la Biblia, penetrar hasta lo más profundo de tu ser, pueda discernir tus pensamientos, tus emociones, pueda entrar en lo más profundo de tu ser y que te pueda despertar de la apatía, que te pueda sacar de todo pasotismo hacia las cosas del Señor y que vuelvas en sí como hizo ese hijo pródigo y que digas, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? La estoy desperdiciando en los deleites, en los deseos de este mundo, cuando estoy convencido que mi Dios tiene algo grande para mí. Mi Dios tiene algo grande y hermoso para mi vida, más allá de lo que estoy haciendo. Me niego a creer que este es el plan de Dios para mi vida. La Biblia dice que cosas que tú nunca has visto, que cosas que tú nunca has oído, ni siquiera te las has podido llegar a imaginar, nunca han subido a tu corazón, son las que Dios tiene preparadas para ti si le amas. Hay mucho más de lo que puedas estar viviendo, enfrentando. Pero hemos de entregar nuestra vida por completo a Dios. Entregarnos por completo al Señor, a su palabra, amarle. Es el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es lo primero que tenemos que aprender a hacer, amar a Dios por encima de todas las cosas. Posicionarlo en el primer lugar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y mientras todos tenemos los ojos cerrados, orando a nuestro Padre, quizá hay personas que hoy quieren abrir su corazón al Señor, quizá hay personas que hoy quieren reconciliarse con Dios, personas que nunca han abierto su corazón al Señor Jesucristo, o personas que un día en el pasado lo hicieron, pero que por razones las que sea, no vienen al caso, han entrado en un estado de apatía y hoy tienen el deseo de volver a reconciliarse con Dios. Si es tu caso, simplemente levanta la mano, hazme una señal simplemente. Quiero orar por ti y por tu vida. Si hay alguna persona que en este día, que en esta tarde, Dios te bendiga, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hubiese otra persona, alguien más, que hoy quiera abrir su corazón al Señor Jesucristo, que hoy quiera reconciliarse con el Padre, Dios te bendiga. Y detrás, qué hermoso es el Señor es bueno, el Señor es bueno. ¿Alguien más le gustaría abrir su corazón al buen Salvador? Gloria a Dios también aquí delante. Qué hermoso eres, Señor. Personas que quizá lleven tiempo, pero hoy deciden de verdad reconciliarse con Dios. Tomar un compromiso con el Padre. Solamente quiero saberlo, es para orar, no te voy a hacer hacer ningún compromiso ni nada, simplemente quiero saber. Yo creo en el poder de la oración, creo en que cuando varias personas estamos orando por ti hay un respaldo de Dios. Simplemente lo quiero saber para estar orando. Si alguien más en el día de hoy quiere entregar su vida al Señor, quiere abrir su corazón a Jesucristo, levanta tu mano solo para saber. Hazme una señal si es tu caso. Gracias, Señor. Señor, oro en el nombre de Jesús por las personas que hoy toman esta sabia decisión.
Estas personas valientes, que a pesar de incluso de la vergüenza que puede dar estar en público, Señor, valientemente han decidido levantar sus manos. Señor, oramos por estas personas para que tú despiertes ese espíritu que hay en ellos. Que ellos se levanten en pie de guerra, Señor. Que ellos sean, como dice tu palabra, esos ministros de fuego, esas llamas de fuego. Que el fuego del altar que hay en ellos no se apague nunca, mi Dios. Oro para que, aunque pase y siga pasando el tiempo, Señor, cada día estén más avivados por ti. Señor, y en esta hora quiero orar, quiero interceder por esta iglesia. Te doy la gloria y la honra por cada persona que aquí viene, Señor. Yo creo en un propósito divino más allá del humano y creo que cada persona, mi Dios, que tú envías a cruzar esta puerta, tiene un propósito tuyo. Señor, yo creo firmemente que aquí nadie está por casualidad. Yo creo que tú estás tendiendo tu mano a muchas personas en este día. Así que oro e intercedo por esta preciosa iglesia para que todos podamos despertar, Señor. Que no haya nadie que esté en una apatía espiritual, que no haya nadie que esté sin querer saber nada de ti durante la semana, sino que tú enciendas los corazones que ardan por ti, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Oro creyendo en tu poder. Oro creyendo en tu poder, Señor. Que esos pábilos humeantes que habla Mateo, esas zarzas a punto de apagarse, en el nombre de Jesús vuelven a arder por ti. Esas personas que están en apatía, que no tienen el deseo de orar, ni de leer, ni de tener intimidad contigo, en esta hora despiertan en el nombre de Jesús. Oro por ellos, Señor, para que tú inquietes su espíritu y ellos tengan ese deseo de querer acercarse a ti, que tengan ese anhelo de buscar de ti a través de la oración, a través de la palabra, que sientan ese peso de gloria que les asedia. Que el temor de ti, Señor, que el temor de Dios no sea una doctrina, sino sea una experiencia. Que luchen contra capa y espada, Señor, contra el pecado. Intercedo por esta iglesia, oro por cada persona que aquí está en esta iglesia, Señor, que luchen contra el pecado. Que no se entreguen, que no se deleiten en sus pecados, Señor, sino que tú te fortalezcas en nuestras debilidades, Espíritu Santo. Fortalécete en nuestras debilidades y ayúdanos a velar y a orar para no entrar en esas tentaciones que nos están arruinando. Oro por los matrimonios para que los guardes, los bendigas, para que juntos como matrimonio podamos agradarte, Señor. Oro por los jóvenes, Señor, engañados por este mundo, Señor, con sus ojos apartados, puestos en las fiestas, puestos en las drogas, puestos en tantas cosas de este mundo. Oro para que carguen el yugo tuyo, Señor, porque es bueno cargar tu yugo desde la juventud. Oro aún por los niños, Señor, en aquellos que tú has perfeccionado la alabanza. Oro por ellos para que aún desde niños tengan el deseo de servirte, de cantar, de adorarte, de leer tu palabra. Oro por los más mayores también, Señor, que tengan ese deseo de seguir encontrándose cada mañana contigo. De madrugada te buscaré, dice la Biblia. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Levanta tus manos, iglesia, y dale gloria, dale honra al Señor. Dile gracias, mi Dios, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde. Tu palabra dice que nunca es enviada vacía, nunca es enviada en vano. Yo sé que ocurren cosas sobrenaturales cuando tu palabra es predicada que solo tú sabes, Señor. Por eso oro para que esta palabra comience a dar fruto en nuestras vidas, Señor. Que comience a dar verdaderamente fruto, mi Dios. Que haya un fervor, que haya un deseo en cada uno de tus hijos
Que haya un deseo de buscarte, mi Dios. Ora con tus propias palabras, iglesia. Pídele al Señor que vengan de su presencia tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pídele al Señor que vengan nuevamente esos tiempos donde anhelabas su palabra, esos tiempos donde anhelabas adorar a Dios, esos tiempos donde las lágrimas corrían por tus mejillas cuando adorabas, esos tiempos donde había quebranto en tu corazón, esos tiempos donde había deleite en su presencia. Pídele al Señor que vuelva ese tiempo. Pídele al Señor que vuelvan esos tiempos de refrigerio. Cuando Pedro compartió la palabra, la gente dice: ¿y qué haremos? La respuesta fue: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que venga de su presencia ese tiempo de ánimo, ese tiempo de un deseo de buscar de Él. Gracias, mi Dios. Vamos a adorarle con esta alabanza. Vamos a adorar a nuestro buen Dios en esta noche.